de situaciones totalmente difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. Una de las situaciones difíciles que vivimos en estos precisos momentos viene de muchos meses atrás, ¿verdad? Con lo que pasó con George Floyd, la pandemia y la situación que se ha generado de brutalidad policíaca y muchas cosas que están pasando en el contexto de la vida, ¿verdad? Tenemos toda esta situación convulsiva, y en esto ha habido mucha gente, ¿verdad?, de que ha tomado un papel muy fariseo y muy pecaminoso, ¿verdad?, en el que podemos ver la escena de lo que pasaba con Jesús de Nazaret en aquellas épocas, en el que se han dedicado a condenar y a criticar otros movimientos, ¿verdad? Y han habido otros grupos que se han añadido, ¿verdad?, a lo que es el fariseísmo completo, y a decir de que ellos están en lo correcto y que todo lo que ellos están haciendo es lo que se tiene que hacer, y condenando a otros hermanos y hermanas. Esta semana nosotros hemos visto acontecimientos en Kenosha, Wisconsin, en donde un compañero afroamericano fue balaceado por un policía. Ya posteriormente habíamos tenido la situación con George Floyd, ¿verdad? Y después han habido 2 casos en Round Lake, Illinois, y en otros lados acerca de la mala conducta de los departamentos de policía de diferentes municipalidades, ¿verdad? Y es muy triste porque toda esta situación se genera que la policía y las autoridades actúen así contra nuestras comunidades minoritarias. Viene promovido por el supremacismo, ¿verdad? Y el supremacismo se da en todos los aspectos, se da en el aspecto de la salud, se da en el aspecto de las autoridades, universidades y en muchos lados, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos en una lucha en el Christ Advocate Medical Center, en donde tenemos tenemos 3 hermanos muriéndose ahí, ¿verdad? Porque ellos recibieron el coronavirus, el COVID-19, y el hospital no les dio los tratamientos correctos que deberían recibir, por la única razón de que estas personas no tienen documentos, ¿verdad? Estos hermanos son de nacionalidad mexicana, y hemos estado ahí en la pelea, orando y luchando en el hospital para que los pacientes de COVID-19 que son latinos sean atendidos con dignidad y no sigan poniendo el dinero sobre la salud de nuestros hermanos, ¿verdad? Ahí se da todo lo que está pasando, la persecución al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que pasaba en las épocas de Jesús de Nazaret. Y cuando la gente lo denuncia, cuando salen directamente gente profetizando y denunciando esas injusticias, simple y sencillamente muchos tomamos el papel de fariseos, ¿verdad? Queremos estar a la par de la gente que tiene el poder, ¿verdad? De los políticos, como por ejemplo aquí en Chicago, de los concejales, los aldermen, los congresistas, el alcalde, Dick Durbin, siempre los mismos fariseos que han condenado el pueblo aquí en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué pasa esto en Kenosha y con nuestros hermanos afroamericanos? Yo escucho y estoy cansado todos los días de escuchar, de decir, bueno, es que los negritos no se portan bien, es que los negros esto, es que los negros esto, es que al que le metieron los balazos no era una moneda de oro, es que George Floyd tenía récord, es que esto no tenía récord, es que la fulana no. No se trata de eso, se trata de que estamos viendo de que el pueblo afroamericano, igual como nosotros los que somos indígenas, latinos, bueno, somos verdaderamente ni somos latinos, somos nativoamericanos, porque venimos de los mayas y nuestro idioma original inclusive era el náhuatl, no es nada que ver con el español y el inglés que hoy estamos aprendiendo todo mucho, ¿verdad? Nos han puesto de cabeza desde hace muchos años, ¿verdad? Venimos recibiendo un racismo y un ataque constantemente, ¿verdad? Por muchos años de parte de los
de los de los grupos supremacistas en muchos sectores, ¿verdad? De los estados, todos los Estados Unidos y quizás en América Latina. Y ahora la comunidad afroamericana se está rebelando, ¿verdad? Se está luchando por ataques evidentes que existen constantemente, pero muchos de nosotros hemos tomado el papel de criticar, de dividir y condenar, ¿verdad? Toda esta situación, toda esta convulsión, como lo que pasa en Kenosha, toda la violencia que ha pasado, no es justificable. La violencia no es justificable y la vimos en el Evangelio del domingo con Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro llegó a decirle, Jesús les comunicó a sus discípulos de que a él lo iban a matar, pero Jesús les dice, bueno, reprendió a Pedro porque Pedro le dijo, te vamos a defender con espadas, con piedras, con lo que sea, pero vamos a pelear contra el ejército romano y contra los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. Jesús les dijo a Pedro, lo reprendió y le dijo, vete de mí porque yo no apruebo la violencia. La violencia nunca es justificable y especialmente dañar recursos de gente que está pobre, ¿verdad? Bueno, pero toda esa situación que está pasando, nosotros tenemos que ver más allá de ahí, que tiene sus raíces, ¿verdad? Las raíces son el racismo, las raíces son de que la supremacía no quiere cambiar, las raíces son de que nosotros hemos sido fariseos, ¿verdad? Tanto la iglesia como institución, gobierno, como pastores que solo buscan el poder y el dinero y el prestigio y salir en la televisión y lograr adeptos, ¿verdad? Cuando un pastor o líder religioso ya le comienzan a dar reconocimientos, es que ya dejó de hacer el trabajo de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Aquí en el Evangelio, Jesús dice que los pastores, los profetas van a ser perseguidos y asesinados por las personas por los fariseos y los escribas y los sacerdotes de la ley. Van a ser asesinados por los políticos, los policías, los militares y los sacerdotes, ¿verdad? Los profetas, porque la profecía es la que anuncia el Evangelio y la buena nueva de Jesús de Nazaret, y esa es la justicia cristalina que no va anexada a ningún ego, ni a ninguna busca de poder, ni agendas particulares, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Hoy en día estamos viviendo unas situaciones muy difíciles, tanto aquí como en Illinois, como en todo el país, aquí en los Estados Unidos, los que vivimos aquí, como en Centroamérica, ¿verdad? En donde se ha desatado una violencia y una dictadura en contra de los más pobres, ¿verdad? De un gobierno que rotundamente es fariseo, que todo el tiempo quiere que las cosas las haga la gente y los poderes en El Salvador como él quiere que sean, y tomando una forma muy farisea, condenando profundamente a los pobres, ¿verdad? Entonces eso está pasando en Centroamérica y creando El Salvador un país de los más pobres quizás que va a haber en el hemisferio, porque el país más endeudado en América Latina en la historia, ¿verdad? Que ya los salvadoreños ya no son dueños de nada ni en donde viven en su propio país, porque ya le pertenece al Banco Mundial, ¿verdad? Porque este gobierno que tienen ahorita ha vendido todo el país. Aquí nosotros como emigrantes vivimos una situación súper triste en donde los migrantes, la gente que no tiene papeles, sufre mucho. Y yo decidí hacer este video hoy porque yo accidentalmente hoy fui a inmigración y me dio una gran tristeza ver de que las organizaciones comunitarias que cabildean por documentos por las personas que están sufriendo en este país,
una vez más están vendiendo y están vendiendo su alma al Partido Demócrata, ¿verdad? Al Partido Demócrata, un Joe Biden que con Obama fue de lo peor en contra de los inmigrantes, ¿verdad? Y un Donald Trump que no nos ofrece nada, nomás violencia mental en contra de todas las comunidades inmigrantes. Y que las organizaciones comunitarias que tenemos no tienen ninguna alternativa porque están llenos de gente de iglesias que en veces pertenecen a ellos, ¿verdad? Aquí hay una organización, no voy a decir el nombre, que se mueve con membresía, ¿verdad? Pero que tiene la misma metodología del PRI, del PAN, para operar y para organizar, y está bien aliada con el Partido Demócrata y recibe fondos del Partido Demócrata para operar, ¿verdad? Visiten nuestro canal, ¿verdad? Y denle like ahí si les gusta. Es Fe, Vida y Esperanza, ¿verdad? Canal Fe, Vida y Esperanza. Para que podamos hacer live tenemos que tener 1000 miembros ahí que nos hayan puesto like para que nosotros podamos transmitir en vivo, ¿verdad? En YouTube. Así es que visítenos el canal de YouTube. Bueno, hablamos de estas organizaciones, ¿verdad? Que estas organizaciones tienen iglesias, instituciones fariseas, miembros que están vendidos al Partido Demócrata y que levantan calumnias a medio mundo cuando alguien también no está de acuerdo con ellos, y utilizan las mismas metodologías del PAN y del PRI para manipular a la gente a que siga el camino de los demócratas, cuando los demócratas han sido los perpetuadores, óigalo bien, los perpetuadores de la mayoría de las injusticias que vive la comunidad emigrante en los Estados Unidos, ¿verdad? Los que han deportado un montón de gente. Y hoy en este momento de crisis, en donde nadie habla de una reforma migratoria, estas organizaciones comunitarias le andan vendiendo de nuevo la idea, como en la época de Obama, a la gente que si Joe Biden gana las elecciones va a haber una legalización, cuando eso es una gran mentira y ustedes mismos lo saben, ¿verdad? Ustedes mismos lo saben, que los latinos estamos, los emigrantes sin papeles, estamos hundidos por eso, ¿verdad? Bueno, por el otro lado tenemos una situación muy difícil que enfrentamos también, los emigrantes en la realidad que estamos viviendo constantemente en las calles y nuestras comunidades, que la situación de la legalización para todos los emigrantes, también estos mismos partidos políticos, ¿verdad? Le vendieron la idea, como en Centroamérica, el presidente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, le vendieron la idea durante el periodo electoral a todos estos, a los centroamericanos, de que de que al ganar ellos iban a negociar una reforma emigratoria, o para los centroamericanos un TPS con el presidente Donald Trump, y le vendieron esa idea a la pobre gente centroamericana, especialmente a los salvadoreños. Y lo que pasó fue de que estos 3 países firmaron lo que se llama una ley de países seguros, donde crearon un muro rotundo donde los pobres centroamericanos hoy sufren más que nunca, ¿verdad? Yo hoy este día me tocó que ir con algunas familias centroamericanas a inmigración porque tienen su grillete, ¿verdad? Y ahí a la 22 y la Michigan, en donde han establecido esa nueva oficina, y es bien triste, ¿verdad? En donde esa gente llega y no hay ninguna esperanza. Con el coronavirus lo que les han cancelado las cortes, pero realmente se está diciendo, ¿verdad? Se está diciendo de que no van a aplicar por los asilos, que tienen que irlos a esperar a El Salvador, a Guatemala o a Honduras, porque esos 3 países son 3 países seguros, y esos países le han dicho a Donald Trump de que ellos están bien, ¿verdad? Cuando la realidad es totalmente opuesta. El Salvador vive
una dictadura, ¿verdad? Una dictadura en donde todos los salvadoreños están perdiendo los derechos civiles y en donde el presidente es totalmente el dictador, la Fuerza Armada pega un retroceso como a 30 años atrás, que no se sabe qué va a pasar con el pueblo salvadoreño sin ninguna alternativa y todos esos emigrantes tepecianos que están aquí tirados, ¿verdad? La violencia que se genera aquí en los Estados Unidos, que va muy conectada a todo lo que está pasando en estos países. Bueno, la realidad de los inmigrantes aquí es crítica. Es crítica porque no hay organizaciones de vanguardia que estén respondiendo para la realidad de la gente que no tiene documentos. Es crítica porque el estado de Illinois y los Estados Unidos están en convulsión por el racismo y la supremacía que existe, y los emigrantes indocumentados siguen siendo los chivos expiatorios de los políticos y de medio mundo para adornar discursos en tiempos de elecciones, ¿verdad? Y por eso qué milagro, ¿verdad? Que 3 meses atrás, antes de las elecciones, 6 meses, la organización, 8 meses atrás, la organización Black Matters resurge bien fuerte cuando la muerte de George Floyd, que era un movimiento que lo comenzamos libre y digno para luchar, pero que 3 meses después llega a ser totalmente secuestrado por el Partido Demócrata, en donde hoy decir soy de Black Lives Matter es decir directamente soy del Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces en el movimiento pierde, ¿cómo se llama? El objetivo que llevábamos con ese movimiento de Black Lives Matter, y las organizaciones que luchan por los migrantes y las organizaciones más grandes que reciben dinero directo del Partido Demócrata también pasan a ser secuestradas totalmente por el Partido Demócrata, y organizadores comunitarios que son, les vamos a llamar fariseos, porque maestros de la ley no son, porque educados académicamente no están, son fariseos y que saben la política del PRI, del PAN de México, que es la política de las alianzas y de manipular a los demás, y estos simple y sencillamente manipulan a la gente, y con iglesias y pastores que también se venden y que llevan intereses económicos y que les gusta el poder y que les gusta orar por los que tienen el poder, se alían y manipulan a toda una población de migrantes para adornar un discurso para que la gente siga sufriendo. Hoy este día para mí fue bien triste. Antes de comenzar este video, un hermano que se llama José, ¿verdad?, que recibió trasplante y que hoy anda trabajando allí fuertemente, ¿verdad?, y que ha conseguido su trabajito después del milagro que hizo Dios a través de la lucha que hemos hecho por las personas que no tienen documento para que reciban los trasplantes. Hemos logrado más de 200 trasplantes, ¿verdad?, para estos hermanos, y están viviendo. Son milagros de Jesús cuando el pueblo se organiza, denuncia las estructuras que están poniendo el demonio sobre el dinero, sobre la vida humana, y le doblegamos la mano con el poder de Dios y logramos salvar la vida de esos hermanos. Ese es un milagro. Y hoy les voy a explicar acerca de un hermano que tenemos ahí, pero quiero terminar de decirle de qué se trató la llamada de José. José me llamó para decirme que él trabaja en un lugar y que le llegó una carta que el patrón le dijo que tenía que firmar un documento certificando de que él era ciudadano, de que tenía papeles aquí, que si no los iban a despedir, ¿verdad? Entonces me dijo: José, ¿y qué hago? ¿Firmo o no firmo? Compañero, pues si firma lo van a registrar con migración y a saber qué va a pasar con usted, ¿verdad? Su trabajito lo va a perder. Bueno, esas cosas dolorosas, hermanos de estas organizaciones comunitarias a las que me dirijo, ustedes ya saben quiénes son ustedes. Nuestro pueblo está sufriendo. Hermanos de estas organizaciones comunitarias, tengo un hermano en Cristo Jesús que se llama George Gaitán, que lo están dejando morir porque le dio el coronavirus,
Por no tener papeles, no le hicieron las intervenciones correctas, le dañó los demás órganos y está a punto de morirse en un hospital aquí en la ciudad de Chicago que se llama Christ Advocate. ¿Quiénes son los responsables? Los organizadores estos de los que estábamos hablando son los fariseos, son los maestros de la ley, los curas y pastores que trabajan con esas organizaciones que se creen que se lo saben todo. Son los políticos, el Estado, los que hacen la ley. Los mismos que mataron a Jesús de Nazaret están matando ahorita al hermano George, y ponen todos los medios de comunicación en contra de los que denuncian estas injusticias. Son buenos para manipular a la gente y tienen dinero, porque miren, estas organizaciones que luchan por los inmigrantes, igual que el Black Lives Matter, yo no estoy en contra del Black Lives Matter, los apoyo. Lo que no estoy de acuerdo con ellos es de que se han alineado al Partido Demócrata. Y cuando ellos se alinean a una estructura política que ya históricamente a los inmigrantes nos despedazó, simple y sencillamente ya perdimos la esperanza en ellos. Igual a Black Lives Matter, estos grupos, organizaciones grandes de migrantes reciben dinero de la Ford Foundation, de la MacArthur Foundation, de la Weibo Foundation, del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Son tan prostitutos que reciben dinero de donde les venga. Hoy están registrando, hasta en el censo andan metidos. Que sí es bueno que la gente se cense, pero se sabe que es dinero que viene de las estructuras opresoras del poder, del imperio, del gobierno, ¿verdad? Y esas organizaciones son como prostitutas del poder, del dinero, porque reciben dinero de donde les llegue y no importa si ese dinero los va a comprometer toda la vida en contra de su mismo pueblo. Esa es la crucifixión de Jesús. Ese fue el error de Judas, el Iscariote, ¿verdad? Ese fue el error también de Judas como un compañero de Jesús, ir a meterse con los fariseos y los maestros de la ley y las estructuras del poder, los políticos, y a traicionar a Jesús de Nazaret. Ayer en el domingo pasado nosotros veíamos en el Santo Evangelio Pedro, ¿verdad? La edificación de la iglesia en Pedro Jesús. Jesús le dice en esta piedra, tú eres Pedro, Pedro quiere decir, tu nombre es Simón y te llamarás Pedro, porque Pedro quiere decir piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y por qué Jesús vio en Pedro la oportunidad de establecer una iglesia misionera y que estuviera de generación en generación, y después puso a Pablo ahí para que se convirtiera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre sencillo y humilde, era un pescador, vivía de la pesca, vivía organizando a los celotes, era honesto, él hablaba con el corazón, hablaba con el coraje de lo que estaba pasando, era recto. Los fariseos no lo iban a poder comprar en ningún momento, porque él sí se iba a enfrentar a ellos, ¿verdad? Y Jesús, mira, este hombre tiene corazón de piedra, este hombre, aquí edificaré mi iglesia, este hombre es sólido, vamos a comenzar con él, porque en los humildes, en los jornaleros, en la gente que sufre, en esa gente que todos los días le niegan un trasplante de riñón por no tener papeles, y que es gente humilde que no tiene dinero, esos son los Pedros, esos son los apóstoles fuertes de la iglesia, ¿verdad? Porque luchan ante todas las adversidades y ante todo lo que sea adversidad, ahí están luchando, ¿verdad? Pero no buscó a los fariseos, no buscó a los que se aliaban con los políticos, ni a los que se aliaban con los demás. Al Judas, pues el Judas él mismo le dijo, me cambiarás porque a ti te interesa mucho la plata, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Miren, hoy no queremos escuchar este tipo de lenguaje, este tipo de reflexión, porque es una reflexión muy dura.
Muchos de ustedes van a decir, este está hablando solo carambadas, como un señor, ay, aquel día hasta me... Bueno, pero mucha gente no le gusta escuchar esto. Hoy nosotros estamos enfrascados en una lucha de nuevo con los hospitales, ¿verdad? De nuevo con los hospitales, por aquí en el estado de Illinois y quizás a nivel nacional. Hemos comenzado a recibir llamadas de hermanos y hermanas que se están muriendo en California, que se están muriendo en Atlanta, que se están muriendo en Georgia, en Dallas, Texas, en New York, en New Jersey, en muchos estados. Hace 2 horas recibí una llamada de una hermana de New Hampshire que tiene a su esposo ya casi muerto porque no le están negando hasta la diálisis, ¿verdad? Los hospitales siguen poniendo el dinero sobre la vida de los seres humanos. ¿Y qué se trata de eso? Esto viene muy anexado al poder político que tenemos ahorita de los republicanos y de los demócratas, ¿verdad? Porque ellos son los dos que gobiernan todo el país. Unos gobiernan en el Ejecutivo, otros en la Cámara Baja o hasta en el Senado, gobernadores demócratas. Entre ellos se reparten el poder, demócratas y republicanos. Y son de los fariseos que está hablando Jesús. Y también está hablando de las organizaciones comunitarias como estas que les mencioné, que se venden. Y estos son los Judas. Estos son los Judas. Estos son los Judas que venden a Jesús de Nazaret por dinero, y qué vergüenza, ¿verdad? Y lo peor es de que, miren, hermanos, compartan este video y visiten nuestro canal de YouTube, allí Fe, Vida y Esperanza Channel, ¿verdad? Para que logremos membresía y tengamos un canal ahí. Miren, pero qué vergüenza, ¿verdad? Porque estas organizaciones están para representar a los marginados, ¿verdad? Pero estos son los Judas, se venden por dinero, se trafican por dinero. Y por eso fue que cuando Obama, se recuerdan, cuando él fue electo presidente, le dijo a la gente ahí me recuerdo yo, en el Grand Park, no, el Union Park, en 1 año daré una residencia permanente. En el primer día que yo llego de presidente, pararé en su totalidad las deportaciones. Eso fue lo que nos dijo el presidente Obama, y hizo lo contrario. Aumentaron las deportaciones, destruyó familias, hizo todo un desorden. Después se inventó un Dream Act para quedar más o menos ahí bien. Se inventó un Dream Act, pero era algo que iba a dejar a un montón de jóvenes, teenagers, en una situación, en el limbo, en una situación muy difícil, y le dio todo el vehículo a Donald Trump para que Donald Trump no se ejecutara, ¿verdad? Entonces eso es algo que los demócratas y republicanos ya lo tienen planeado y bien combinado, porque los emigrantes seguiremos siendo los que adornamos el discurso de los demócratas y los republicanos para ganar adeptos y seguir electos. Seguiremos siendo los que mantenemos esas organizaciones comunitarias muy grandes que nos traicionan. Seguiremos siendo los que mantenemos la economía. Seguiremos siendo los que vivimos manejando Ubers y manejando y trabajando, limpiando casas y todo eso. Hoy yo caminaba, hoy que iba para allá a dejar a estas señoras allá en migración, ¿verdad? Una señora me decía, bueno, mire padre, en esos son los edificios en donde yo trabajaba limpiando, y me trataban tan mal que hasta un día me caí, tuve que dejar el trabajo porque un pie me lo disloqué ahí. Y le pregunto yo, ¿y tenías el grillete? Sí, con el grillete, y yo ahí andaba trabajando, ¿verdad? Entonces somos los que seguimos manteniendo esta economía. Hoy con el coronavirus, ¿verdad? Hablando, el Evangelio también hablaba 3 semanas atrás acerca de los milagros de Jesús y las curaciones. Y también aquí en el Evangelio nos está hablando de lo profético, que la profecía cura y sana y anuncia la buena nueva. Es que lo siguiente, hoy en la pandemia, nuestros hermanos sin papeles son los que más están enfrentando esta situación más difícil, ¿verdad? Son los que se están muriendo y nadie sabe que se murieron. Son los que están entubados en los hospitales y nadie sabe que están entubados ahí y que los están dejando morir, ¿verdad?
son los que no cuentan para la sociedad y son los que pagan los impuestos para que la demás sociedad coma. ¿Saben que ese Dios es Jesús de Nazaret? Jesús y Dios en vez en nuestras vidas no cuenta porque nosotros ponemos el materialismo sobre Dios. Ponemos nuestros privilegios y no nos da vergüenza hacerlo. No nos da pena todas esas organizaciones y el Partido Demócrata y políticos y pastores y curas ir a rentar hoteles de lujo, tener iglesias que cuestan millones de dólares y adornarla con altares carísimos y según para rezar, tomar el papel de fariseos. No les da vergüenza cuando el pueblo se está muriendo, ¿verdad? Hace unos días yo hablaba porque han andado metido ahí en los hospitales peleando. Yo le doy gracias a Dios porque a mí quizás Dios me quiere, ya me estoy poniendo viejo, pero cuando me dijo una muchacha ahí, una reportera, oiga, Padre José, ¿y usted no le tiene miedo al coronavirus? Y yo le dije, una reportera de un periódico, y yo le dije, sí le tengo miedo, y mucho miedo, pero ¿qué se va a hacer? Aquí tengo que andar en el hospital con todos los que están infectados y tratando de ayudarles. Le tengo mucho miedo, porque mi trabajo para comer es andar manejando y ando cargando gente para arriba y para abajo. Mi otra chamba es mi pastoral, andar en los hospitales y andar luchando ahí, protestando y porque atiendan a la gente que tiene coronavirus. Es andar con la gente en la calle, ir con las familias a las casas y no tenerles miedo, estar ahí. Y entonces ella me dice, y no le tiene miedo, mire, porque ella me dio porque ella, el reportero allá lejos no se quería acercar, donde yo estaba con un grupo de gente que tenía el coronavirus. Y me dice, yo no me acerco ahí. Bueno, y me dice, ¿usted no tiene miedo? Y yo le digo, sí tengo miedo, pero tengo que hacerlo, estar aquí y luchar, pero yo no tengo miedo, pero a la vez no lo tengo porque yo sé que Dios a mí me protege. Y yo estoy tan agradecido con Dios que yo sé que a mí no me ha caído esa cosa, ¿verdad? Porque Dios cada momento me está protegiendo porque Dios es grande. Y entonces me dijo, y le contesto, pero el día que me toque, pues, ¿qué va a hacer? Pues me voy a morir. Ni modo, pues ya tengo casi 50 años, 52. Aunque la quiera librar no voy a poder, si ya tengo 2 operaciones en el corazón, soy diabético y tengo todo eso, y si me llega, pues me llega, me voy. El único que me va a extrañar es mi gato Blacky, ¿verdad? Entonces, pero hacer la voluntad que Dios decida, pero hay que andar en la lucha y no hay que tenerle miedo no hay que vivir con miedo. El miedo es el que nos puede derrotar y nos puede llevar a muchas cosas. Otra cosa me dices, otro reportero, oye José, ¿y no te preocupa que te han inventado tantos chismes y cosas y en vez de hasta te marginan por eso? No me da miedo. Eso es lo que pasaron los profetas. A los profetas no solo los discriminaron y los marginaron, los mataron. Al mismo Jesús de Nazaret lo difamaron y murió como criminal colgado en la cruz. ¿Por qué me va a dar miedo y por qué me voy a sentir mal? No. El día que hablen bien de mí, me voy a preocupar, porque entonces no estoy haciendo las cosas bien. Pero si hablan mal, me ofrecen la cárcel, me critican, me inventan cosas, me hacen todo, es que estoy haciendo el trabajo está yendo en el lado correcto, ¿verdad? Entonces, hermanos, el trabajo de Jesús de Nazaret, necesitamos muchos misioneros comprometidos con Dios, comprometidos con Jesús. Yo hoy he visto una familia que está ahí en el Christ por 3 semanas, 4 semanas, 1 semana en huelga de hambre y 3 semanas más protestando todos los días por los pacientes que necesitan trasplantes. Esa gente está haciendo el trabajo de Jesús de Nazaret. Esos que salen a luchar contra el sistema sin venderse con ninguna organización de estas de las que ya mencionamos y todo eso, están haciendo el trabajo de Jesús de Nazaret, el amor de Cristo. Y yo no quiero engendrar división con esto.
Yo estoy diciendo que tenemos que amar, Dios nos ama con una gran profundidad y nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a los demás. Y amar a los demás quiere decir que nosotros no somos innegociables, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos sido, si a nosotros hubiéramos sido innegociables contra los fariseos y los políticos y todo eso con los que vivimos ahorita, con los demócratas y los republicanos y todo eso, hubiéramos sido innegociables, todas esas organizaciones, ya tuviéramos una reforma emigratoria. Estos 11 millones de personas que están sin papeles no estuvieran sufriendo, ni esta gente estuviera muriendo en los hospitales, ni tanta gente que hemos perdido en el desierto, ni toda esta situación que estamos pasando. Si estas organizaciones que estamos pasando ahorita, si estas organizaciones de las que les hablé, y estos organizadores y estos pastores y curas que tienen poder, hicieran el trabajo de Jesús de Nazaret. Pero no lo hacen porque ponen sus intereses económicos, sus egos y el poder por encima, y ese es pecado mortal. Ese es pecado. Algún día Dios los va a llamar a la conversión. Nosotros como cristianos que andamos luchando en la calle no les deseamos el mal a ninguno de ellos. Los amamos, son nuestros hermanos, deseamos de que Dios les toque el corazón y se conviertan como lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Pablo es otra escena muy importante, ¿verdad? Pablo andaba en el poder persiguiendo cristianos, persiguiendo emigrantes, persiguiendo a los pobres. Y los pobres los recibieron con amor, igual como todos esos que están en los hospitales enfermos, los emigrantes que trabajan todo el día, que reciben con amor. Los cristianos en aquellas épocas son como los emigrantes ahorita, que están cocinando en este momento en los restaurantes, en todo lado, preparando comida con un gran amor para darle de comer a los mismos que los deportan y los persiguen y los que se aprovechan de ellos con sus discursos. Pablo le pasó lo mismo. Pablo iba caminando a Damasco a matar a cristianos, ¿verdad? Y llevaba un montón de centuriones. Pablo era oficial del ejército, tenía poder. Y llegando allá, se encontró con un montón de cristianos, que eran muchísimos, y recibieron a Pablo y lo rodearon y le comenzaron a gritar: Pablo, ¿por qué nos vienes a matar, a perseguir, si nosotros amamos el mismo Dios de Israel? Y a Pablo lo recibieron con amor los cristianos. Eran miles de cristianos, podían agarrarlo a él y a todo, y a los centuriones que él llevaba. Y Pablo se quedó sorprendido, hasta se cayó de su caballo y dijo: ¿cómo es que yo vengo a matar a esta gente y ellos me reciben con amor? Me están dando de comer, me están tratando bien. Pablo se convirtió y se fue a predicar el Espíritu de Dios, a predicar, a dar el testimonio de Cristo, de los cristianos, que Cristo es amor. Y después por eso los romanos y los judíos y los fariseos y los escribas también lo metieron a la cárcel a Pablo. Entonces Pablo escribía sus cartas desde la prisión. Hermanos, conviértanse, que Dios es amor, que Jesús es amor. Soy testigo del amor de Cristo, porque el amor de Cristo lo había recibido a través de los cristianos que los recibieron. Eso quisiéramos que pasara con estas organizaciones comunitarias que reciben dinero del Wibo Foundation, del MacArthur Foundation, del Partido Demócrata, del Estado de Illinois, del gobierno federal, de todos lados, que se conviertan y que esos recursos sean usados para que ya no hayan deportación y que sean honestos, ¿verdad? Porque estas organizaciones tienen un problema, y el Partido Demócrata y los republicanos, que cuando todos los emigrantes tengan papeles, ese dinero se les acabó a esas organizaciones, y los organizadores y todos ellos van a tener que ir a trabajar como todos trabajamos, ganándonos el pan de cada día en las calles, sea manejando, sea en la construcción, sea vendiendo, sea lo que sea, pero van a tener que irse a integrar al pueblo y dejar el fariseísmo.
Pero esa es la conversión que Cristo nos llama a que hagamos. A que hagamos. Entonces, estas son parte de las convulsiones que hoy vivimos en nuestras comunidades. El pueblo inmigrante ha sido en esta pandemia, en esta crisis de violencia, entonces, y en las elecciones que vienen, y en todas las elecciones, olvidado, ¿verdad? Porque para mí es triste hablar con las familias mexicanas, salvadoreñas y de todos lados, y me da vergüenza y tristeza y no sé qué hacer, me confunde, me siento, no sé cómo, ver a mis hermanos que están en el hospital ahí, que escucho ahí, que me dicen, es que mi esposo está así porque no tiene papeles, le dijeron que no tenía papeles, y miren cómo está entubado ahí, ya muerto, no puede hablar ni nada. Me da pena eso. Me duele cuando José, un amigo que luchamos para que recibiera su trasplante y hoy está trabajando para mantener a su familia, me llama y me dice, Padre José, ¿qué voy a hacer? Me amenazaron a quitarme el empleo porque no tengo papeles, que me tengo que registrar. Me duele cuando un hermano indocumentado es tratado como nadie por los blancos y también por los malos patrones y también en las calles porque no tiene papeles. Me duele cuando una madre me dice, no, tenemos una gran necesidad y no nos alcanza el dinero, pero yo no califico para ninguna ayuda y tengo 3, 4 niños, y muchos se preocuparán, tus niños aplican para las estampillas y todo eso. No, sus niños no nacieron aquí y les tiene que dar de comer. Me duele eso. Me duele cuando yo he visto que el Partido Demócrata ha quebrado puertas de las casas y ha deportado al padre de un niño de 9 años y ese niño se queda buscando a su papá. Y no me digan que el Partido Demócrata no lo ha hecho, porque el que me lo diga es un fariseo, un mentiroso, porque el presidente Obama lo hizo y él es demócrata. Nancy Pelosi demócrata, todos esos congresistas. Eso me duele. Y estas organizaciones, y me duele que estas organizaciones tomen el papel de fariseos y manipulen a otros grupos y a gente para seguir el mismo paradigma. Entonces hay un llamado a la comunidad a rebelarnos también con estas organizaciones, a ser proféticos y a estar claros de que el papel de un profeta no es fácil, ¿verdad? Porque estas organizaciones y estos políticos y estos en veces iglesias, instituciones, son como los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, que saben engañar a la gente. Miren cómo le pusieron en contra a la gente a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret, y los mataron, y a los discípulos les tocó que irse a la clandestinidad, a huir a las montañas, porque si no los mataban. Hasta que se encontraron con Pablo, el movimiento creció y la iglesia siguió de frente. La iglesia, el pueblo de Dios, los templos del corazón. Y acordémonos de que ese Dios que nos llama a ser proféticos se mueve en nuestras conciencias y nos habla día a día a través de las y los demás, ¿verdad? Se comunica con nosotros y nos hace milagros frecuentemente. Hoy en el Evangelio vemos, ¿verdad?, cómo Jesús se dirige en un discurso muy radical con ellos. Como ya hablamos de esto, ustedes lo van a entender bien. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podridumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y maldad. Así se dirige en el discurso Jesús a los fariseos. Así me dirijo yo con esas mismas palabras también radicales, se las dedico a estas organizaciones comunitarias, a estos políticos, a estos pastores, ¿verdad? Se las dedico.
cómo dedicarles una canción, porque eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Y si no queremos escuchar el evangelio como es, pues entonces estamos un poco perdidos, ¿verdad? Bueno, yo voy a terminar aquí, ¿verdad? Solo quiero decirles de que estamos en saludarlos, ¿verdad? Primero, y después anunciarles algunas luchas que tenemos y saludarlos a los que están por aquí conectados en el Facebook y en la página, y les pido de que por favor la compartan y que nos den una visitadita a esa página, a este canal que hemos creado que se llama Canal Fe, Vida y Esperanza, Fe, Vida y Esperanza Channel, ¿verdad? Entonces Fe, Vida y Esperanza Channel. Ahí nos van a encontrar y compártanlo, ¿verdad? Y también dennos un like, porque con ese like nosotros podemos llegar, tenemos que completar 1000 personas para que con esas 1000 personas nosotros podamos tener nuestro propio canal, ¿verdad? Yo voy a saludar ahí a Gregorio Aguado, hasta allá, hasta Palatine, también a Fernando Flores, ¿verdad? Y también a Celia Campos, ¿verdad? Saludos Celia. María Vargas, por ahí saludamos a Elena Ayala, Norma Rosario, René Ayala, Lucía Hueso, saludos Lucy, y está compartiendo ahí la página Lucy, gracias Lucy. Achúniga, Mari García Alvarado, Mari escribe algo allí: Padre, mi eterno agradecimiento con usted por ese gran corazón de bondad. Gracias Mari. Ahí estamos, Isa Chávez, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos unos varios aquí, ¿verdad? Víctor Manuel Cordona, María García, El Gordas, Emma Pérez, Elín Ramírez, Oscar Banderas, Salvador Martínez, Don Chavita, Arturo Escobar. Don Chavita estaba ahí en la batalla con nosotros en muchos lados con esto de los trasplantes, ¿verdad? Bueno, quiero invitarlos que este viernes, ¿verdad? En el Christ Advocates vamos a tener una vigilia para pedir por la vida de Jorge Gaitán, Luis González y otros pacientes de coronavirus que están enfrentando situaciones difíciles, y especialmente vamos a pedir por todo, ¿verdad? Documentados, no indocumentados, pero vamos a pedir a elevar una plegaria a Dios para que hablan del corazón de estas instituciones y hagan el trabajo a lo que han sido llamados a salvar vidas, que le den la atención médica a estos pacientes lo mejor que se pueda, y que si ya de Dios es que los va a llamar, pues por lo menos nosotros nos quedamos satisfechos que estuvimos luchando por la vida de ellos, ¿verdad? Porque eso es lo más precioso que puede haber, la vida, lo que Dios nos dio. Entonces yo los dejo de nuevo, háganme el favor de visitar el canal ahí, ¿verdad? Queremos llegar a tener 1000 personas para poder nosotros grabar en vivo, ¿verdad? Grabar en vivo desde ahí, desde ese canal, para tener nuestro propio canal y compartir estas páginas con el Facebook también, ¿verdad? Así es que muchas gracias y que Dios les bendiga.